Hola, no sé qué pasó. Se me fue internet así de una. Me nismearon. Fue rarísimo. No sé si es que apreté algo o que se cayó internet, no sé. Bueno, me nismearon. Me gustó. Bueno, estábamos hablando de los distintos tipos de diodos. Les había puesto ahí un par. Decía que este era un diodo Zener. Lo van a ver el próximo año. Se utiliza para regular tensión. Y tiene la particularidad que se usa en polarización inversa eh, cuando aparece el fenómeno de avalancha. Ahora vamos a hablar un poco. Estos son de potencia, pero particularmente este con una que tiene una. Hola. A ver, chicos, déjenme chequear mi conexión a internet. Tengo 6 megas, me marca. 6 megas debería ser más que suficiente. Me están hackeando. Puede ser que sea el Zoom o en internet. La internet. Un ataque de. Buena. A ver, vamos a intentar de vuelta. Un ruso que lo parió. No sé, che. Todo culpa de los rusos ahora. Bueno, esta es la ecuación de Shockley que relaciona la tensión en bornes del diodo. O sea, esta sería BD, dada convencionalmente como de ánodo a cátodo, y la corriente ID sería esta, definida de esta manera. Entonces aparece una exponencial donde aparece la carga del electrón, K, la constante Boltzmann, la temperatura, no aparece H acá, sorprendentemente, y aparece un término que se llama I0, que es la corriente inversa de saturación, que nosotros la vamos a modelar como que también tiene un comportamiento exponencial. En el práctico vamos a hacer unos problemas, depende del gap y de la energía de Fermi. Pero en realidad depende, o sea, es una relación complicada, obviamente depende de la temperatura, de los coeficientes de difusión, de la concentración, del dopado. A N0 está metido muchas cosas. La corriente inversa de saturación. Y estos de acá de la izquierda son diodos de germanio. Tienen la juntura expuesta. Bueno, entonces si graficamos esa expresión como variable independiente BD, como
como variable independiente VD y como variable dependiente la corriente, obtenemos algo como esto. Para tensiones positivas, la corriente aumenta de manera muy pobre al principio y hasta que después abruptamente cambia su comportamiento de manera exponencial y crece muy rápidamente. Y para valores negativos de tensión, fíjense, pues si BD es negativo, eh, la tengo con los signos, chicos, la verdad, se ve que no la pego. Esto es positivo, esto es positivo. Perdonen, una vez más me copé con el signo menos ahí. Esto es positivo, la exponencial es positiva. Entonces, para valores positivos de BD se nos queda una exponencial creciente. Y para valores negativos se nos queda una exponencial decreciente, o sea, E a la menos algo, que tiende a cero, digamos, tiene un valor muy chiquito. Entonces, si BD es negativa, si BD es menor a cero, ¿no? Entonces, en ese caso, ID nos queda casi igual a I0, a menos I0, perdón, porque este término se nos cancela, ¿verdad? Entonces nos queda solo el menos 1. Una muy buena aproximación, sobre todo cuando BD es un valor grande, digamos, mayor a 1 volt, 2, 3 voltios. Acá tienen hecho un zoom de esta zona. Esta es lo que hacíamos en el laboratorio, relevar estas curvas. Entonces ven que en esta escala ampliada, y acá le llama IS, a lo que nosotros llamamos I0, la corriente inversa saturación, tiene un valor pequeño, pero estable. Y acá se ve el comportamiento exponencial, que empieza un poco lento, pero después ya agarra envión. Y para una tensión que es aproximadamente la tensión de contacto de esa juntura, para el silicio, por ejemplo, 0,6, 0,7 volt, prácticamente la tensión, la corriente, perdón, la tensión no cambia con la corriente. Es decir, esto se vuelve ya prácticamente una línea vertical. Y ahí el diodo tiene muy baja resistividad. Y en comportamiento inverso, decimos que la corriente de saturación es muy chiquita, generalmente anda en décimas de nanoampere o picoampere, o sea que prácticamente no conduce hasta que llegamos a un potencial inverso de ruptura, breakdown, que depende del tipo de diodo, ¿no? Pero por un diodo rectificador de silicio, por ejemplo, anda cerca de los 100 volt en inversa, en donde aparece el fenómeno de avalancha y también juega el papel del efecto túnel. Entonces ahí ya el diodo se da por vencido, se rompe la barrera y empieza a circular corriente. Que puede ser un proceso no destructivo mientras no se pase de potencia el diodo. No es que ahí se rompe el diodo, puede volver a funcionar normalmente siempre y cuando no se pase de potencia. Entonces, bueno, ustedes en el próximo año van a ver en Circuitos Electrónicos 1 que van a aproximar esto como directamente modelo lineal
Decir, bueno, el diodo no conduce hasta que llega más o menos a tensión de contacto o esa tensión de codo, que serían aproximadamente para el diodo de silicio unos 0,7 volt, y a partir de ahí su resistividad es tan baja que se considera que es un cortocircuito, digamos. O sea que tiene una pendiente infinita. Ah, gracias, no estaba atento al chat. Bien. Depende del material, muy bien. Pica, por ejemplo, para el germanio es alrededor de 0,2, 0,3. Y depende del tipo de diodo, también del dopaje. Bueno, les decía que para corrientes directas tiene este fenómeno de tipo codo, y para tensiones inversas no conduce nada, como una idealización de esto. Bueno, esta curva también depende de la temperatura, se ve explícitamente en la exponencial, que aparece la temperatura también ahí, pero además en I0 también depende de la temperatura, también en función de la temperatura. Aunque a veces uno la considera constante, como vamos a hacer en algunos ejercicios de práctico. Y lo que pasa con esas curvas, que es lo que también veíamos en el laboratorio, es cómo se van corriendo hacia el eje de corrientes. O sea, es como que disminuye su potencial de contacto a mayor temperatura. Y dependiendo del diodo, el diodo puede ser más o menos sensible a la temperatura. Los diodos de germanio son mucho más sensibles a la temperatura que los de silicio, dado que tienen ese gap tan chiquito de 0,62. Entonces se suelen utilizar en algunas aplicaciones como justamente detectores, sensores de temperatura. Pero bueno, a veces uno no quiere que la juntura, que el diodo sea, o el semiconductor en general, sea sensible a la temperatura. Entonces, cuando hay cambio de temperatura, se tiene que compensar eso de alguna manera. Entonces, ustedes después van a ver, si en circuitos 1, en circuitos electrónicos 2, cómo se compensan los cambios en los parámetros de los transistores con la temperatura, para que quede estable. Bueno, algo más sobre esa corriente de inversa saturación, es de I0. Entonces habíamos dicho que cuando se lo polariza en inversa, el potencial, el salto de esta barrera potencial se hace mucho más grande porque el campo eléctrico se refuerza. El campo eléctrico in- externo refuerza al externo, entonces la barrera potencial que ven los electrones y los huecos para difundirse es mucho mayor. Entonces es muy improbable que alguno pueda saltar porque necesita muchísima energía. Pero no hay que olvidarse que tanto el lado P como el lado N tenemos los portadores minoritarios de carga. Entonces, por ejemplo, este lado es el lado N, ¿verdad? Y este es el lado P. Entonces, del lado N hay mayor cantidad de electrones en la banda de conducción que de huecos en la banda de valencia. Esto está simbolizado por estas curvas que vendrían a ser el producto del del GD, de la densidad de estados, por la función de probabilidad de Fermi-Dirac, ¿verdad? Ese producto nos daba este tipo de funciones. Entonces, como el campo eléctrico es tan grande acá, estos electrones en la banda de conducción del lado N no pueden pasar, son rechazados por la corriente de arrastre. Lo mismo pasa con los huecos en la banda de valencia del lado P. Quieren difundirse hacia el lado N porque ahí hay pocos huecos,
pero este campo eléctrico se los impide. Pero del lado N, en la banda de valencia del lado N, hay una pequeña cantidad de huecos. Pequeña porque son minoritarios, ya que de este lado topamos con impurezas donoras, ¿no? Pero hay una pequeña cantidad. Y estos no tienen ningún problema en difundirse hacia el lado P. De hecho, son acelerados por el campo eléctrico, entonces pueden moverse hacia el lado P. Lo mismo con los huecos, perdón, con los electrones. No sé si acá dije electrones, acá serían huecos del lado N. Y acá serían electrones del lado P, que son minoritarios. Hay poquitos en la banda de conducción, pero hay algunos. Y estos también pueden difundirse hacia el lado N y son ayudados por el campo eléctrico. Entonces ellos no tienen problema, las minorías no tienen problema en moverse, pero son poquitos. Entonces su contribución a la corriente es poca. Y eso hace que exista que esta corriente inversa de saturación no sea cero, sea chiquita, pero no sea cero. De vuelta, decimos que andan en picoampere y se debe principalmente a la corriente de difusión de los portadores minoritarios. Y adicionalmente hay otros fenómenos que entran en juego. Uno que se pueden imaginar es el de efecto túnel, que si bien los portadores mayoritarios ven una barrera potencial que no pueden pasar de manera clásica, usted sabe que cuánticamente existe alguna probabilidad de que un electrón con energía menor a la energía del potencial pase para el otro lado por efecto túnel, y lo mismo con un hueco. Entonces la probabilidad es pequeña, pero no es cero. Y de hecho, dependiendo del diodo y la región de operación, aparece este efecto túnel, juega un papel en la corriente inversa de saturación. Otro efecto es la generación térmica de pares electrones hueco en la banda, perdón, en la zona de depleción. Para por energía térmica es factible que se genere un par electrón hueco en la transición, y cuando ocurra eso, el campo eléctrico los va a acelerar hacia un lado, hacia al electrón, y hacia el otro lado al hueco. Entonces, eso es un movimiento de cargas, sería corriente arrastre, que contribuye a la corriente total. Pero de vuelta es muy pequeña esa generación térmica. Y finalmente, el otro efecto que juega un papel importante en los diodos Zener, cuando las tensiones son cercanas a las tensiones de ruptura, es lo que se llama multiplicación de portadores y avalancha, que es que esta generación térmica eh, se genera, por ejemplo, un electrón, y ese electrón tiene tanta energía por ese campo eléctrico tan grande que hay en la zona de agotamiento, que impacta con la estructura iónica, con la estructura cristalina, y arranca un electrón y se genera otro par electrón hueco. Entonces se multiplica la corriente. Y si eso pasa de manera descontrolada, se dice que hay una avalancha, se multiplica por 1.000.000 la corriente, digamos, por ese efecto de avalancha, se va haciendo cada vez más grande al generarse por choques nuevos pares de electrón hueco, y la corriente aumenta muchísimo. Y eso es lo que pasa en la zona de ruptura de los diodos. Y es lo que se utiliza en los diodos Zener, cuyas tensiones de ruptura son más bien chicas, porque están diseñados para funcionar en esa zona como estabilizadores de tensión, y pueden encontrar, qué sé yo, diodos Zener para estabilizar su tensión en 3,3 volt, o no sé, a lo mejor hay uno de 5 volt. Sí, son tensiones más bien chicas.
Y como esta característica es tan vertical, el Gauss-Zener estabiliza la tensión, no deja cambiar mucho la tensión, entonces se utilizan en fuentes de alimentación, por ejemplo, para mantener la tensión constante. Eso lo van a ver el próximo año en circuitos electrónicos 1. Pero bueno, nosotros alcanzamos a ver algo bastante introductorio sobre la juntura PN. Simplemente por una cuestión de tiempo, no se puede ver todo. Estos gráficos son del práctico, son un punto del práctico, no sé si lo han estado viendo. En el primero le da la estructura de bandas para un juntura PN que se supone que está en equilibrio, o sea, no está polarizada. Y después en la figura 3 nos dice, bueno, esa misma juntura fue polarizada. ¿Cómo fue polarizada? Entonces mirando, comparando estos dos gráficos, ¿cómo piensan que está polarizada la juntura en la figura 3? ¿En directa o en inversa? Inversa, En inversa. ¿Por qué? porque el salto del potencial es mayor. Claro, se agrandó la barrera potencial. Si estuviese polarizada en directa, veríamos que esta barrera potencial sería un poco más chica. Pero acá se hizo más grande, entonces está en inversa. Muy bien. Y ese ejercicio nos pide algo más. Nos pide justamente con qué tensión en inversa se alimentó, se polarizó. Bueno, para eso tenemos que primero resolver que creo que nos pedía primero que localicemos los niveles de Fermi, que decía identifique el lado P, el lado N y la zona de deplexión. Bueno, eso es relativamente sencillo por comparación de lo que venimos haciendo. El lado N es el que está abajo en energía, digamos, y el lado P arriba. Y la zona de deplexión es donde ocurre, es donde está el campo eléctrico y por lo tanto donde tiene que haber una alteración de los niveles de las bandas de energía. Entonces la zona de deplexión estará acá en la transición, la zona de deplexión. ¿Sí? ¿Cuánto vale el nivel de Fermi del lado N y del lado P? Bueno, como está en equilibrio, el nivel de Fermi es único y lo podemos referenciar con los datos que tenemos. Entonces, fíjense, en el lado N nos dan la diferencia entre el nivel de la banda de conducción y el nivel de Fermi 0,2. O sea que S menos E de Fermi sería 0,2 electronvolt. Entonces, referenciado desde el lado N, el nivel de Fermi sería S menos S del lado N, deberíamos especificar, menos 0,2. Y del lado P nos queda de vuelta que E de Fermi del lado P menos la energía de la banda de valencia del lado P es igual a esa diferencia que nos marca ahí de 0,3. O sea que podemos escribir esto como 0,3 menos EB del lado P.
más, ¿no? Te pegué mal acá. 0,3 más. Aquí nos pedía algo más. El C nos pide cuánto vale el potencial de contacto. A partir de este gráfico, a ver si podemos sacar potencial de contacto. Entonces, el potencial de contacto lo vemos reflejado en la altura del potencial de esta energía, ¿no? O sea, Q por el potencial de contacto, equilibrio va a ser la diferencia de energías en la banda de conducción y también va a ser este delta, Q por BC. Entonces, como datos tenemos cuánto vale el gap, que es un electron volt, y estas energías. Entonces podemos sacar ahí el Q por BC, ¿se imaginan? Bueno, lo van pensando mientras yo voy al baño. Tomé mucha agua. Y les pongo esta música estimulante. Se mueve solo el mouse. ¿Qué pasó? Un fantasma hubo. A lo mejor es un moscardón. 0,5, 0,7. Hacemos un promedio. 0,6. Pero ¿cómo? ¿Cómo sacaron? Nos plantean.
Sí, para empezar tiene que estar en volt, ¿no? No electron volt, el potencial de contacto. Pero bueno, si uno tiene la energía de esa diferencia, divide por la carga y sale, ¿no? Claro, entonces me es geometría, ¿no? Sí, claro, exactamente. Fíjense, tenemos que este ancho, el ancho de la banda prohibida es un electrón volt. Si a un electrón volt le sacamos este 0,2, nos quedamos acá. Estaríamos en 0,8, ¿no? Si a ese 0,8 le sacamos el cachito de 0,3, estaríamos acá. O sea que se nos fue todo esto. 1 menos 0,2 menos 0,3, estamos acá, que este es esta salto de energía. Q por B de contacto. Entonces Q por B de contacto va a ser 1 menos 0,2 menos 0,3 electron volt, o sea, 0,5 electron volt. Y de ahí que el potencial de contacto es 0,5 volt. Muy bien. Bueno, hagamos uno más para utilizar la ecuación del diodo. No es muy largo ni muy difícil este práctico, a mi entender. Así que creo que con para ilustrar la utilización de la fórmula de la ecuación del diodo, la tendría que haber puesto acá. Era y D es igual a la corriente inversa de saturación, o a veces directamente dicen la corriente de saturación, por E a la BD sobre K por T. ¿Verdad? Acá no hay un signo menos, es positivo. Falta la carga del electrón, que para enfatizar la pongo en el valor absoluto. Menos 1. Y puede ser que vean en otros libros que acá le ponen un factor, creo que le llaman eta, dividiendo ahí, que dicen que como modela así, semiconductores de silicio, de germanio. Sí, nosotros vamos a considerar que eta vale 1. O sea que no basta, no lo vamos a usar. BD es la tensión aplicada al diodo. Convencionalmente, si dibujamos el símbolo del diodo, la tensión BD va a ser de ánodo a cátodo con esta polaridad, y la corriente convencionalmente va a tener este sentido. O sea, una corriente positiva va a ser de ánodo a cátodo también, y una tensión positiva de ánodo a cátodo. Entonces la corriente a través de la unión a 300 kelvin a temperatura ambiente, es 0,01 microamper para una polarización inversa de 10 volt. Calcule el valor de la corriente a través de la unión para polarizaciones directas de 0,1, 0,3 y 0,5. Ok, entonces en la primera parte de esta corriente nos está dando datos para que saquemos I0, ¿verdad? Nos da una corriente y una tensión inversa de polarización. Deberíamos sacar I0 para que después lo podamos usar en el resto de las cuentas, asumiendo que se mantiene constante. Entonces, despejando de ahí, sería ID sobre esa exponencial
Q por la tensión, que acá nos dice que es 10 volt, o sea, en inversa, o sea, que sería menos 10 volt sobre K por T menos 1, donde la corriente ID es esta corriente que nos dicen acá. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que esta exponencial prácticamente es despreciable, o sea que nos va a quedar con muy buena aproximación que I0 es menos ID, ¿eh? O sea que I0 va a ser, bueno, esta deberíamos nosotros ponerle un signo negativo porque se supone que está polarizada en inversa. La corriente ID va a tener el sentido contrario al convencional. Deberíamos haberle puesto el menos. Entonces este menos con este menos se cancela y nos queda que es 0,01 microampere. Porque I0 en la fórmula va positivo. Sí, lo pueden calcular de manera aproximada, van a ver que no le va a cambiar prácticamente nada. Sí, se entendió, ya les hice quilombo con esos signos. O sea, como está polarizado en inversa, ay, polarizada inversa quiere decir que le estamos poniendo una tensión así de 10 volt, o bueno, si lo quieren respetamos la polaridad, le ponemos el menos 10 volt, y la corriente esta sería menos 0,01 micro. Sí, lo que quiere decir que en realidad la corriente está circulando en otro sentido. Pues después ya está, lo que utilizamos es la fórmula para sacar las corrientes para cada uno de esos valores. Sería ID para BD, por ejemplo, igual a 0,1. Tendremos que hacer las cuentas, pero no es nada difícil. Y cuando hagamos numerología, nos vamos a dar cuenta cómo crece la corriente en el diodo en polarización directa, como dice comportamiento exponencial, que en principio no va a ser muy buen conductor, pero después la corriente se va a disparar. Por ejemplo, ¿eso cuánto da? Ese valor de 0,1 da una corriente en directa muy chica, 4,68,54 nanoamperes. Entonces, para este nivel de polarización directa tan bajo, el diodo está en directa, pero prácticamente no conduce mucho, porque todavía estamos por debajo de esa región de codo, digamos. No arranca todavía el- el diodo a conducir, estamos por acá. Sí, hasta no que superemos este codo, esa tensión de contacto, el diodo no va a conducir mucho. Pero si prueban después con BD, por ejemplo, 0,5,
Ahí van a ver que las corrientes ya se le dispara. Le da la corriente, le da 2,51 amperes. O sea que ya ahí está superconduciendo. Y por eso otro modelo del diodo es en directa, es considerarlo como una fuentecita de una tensión de contacto, o de codo de lo que sea, 0,6, 0,7. Entonces hasta 0,7 no conduce y a partir de ahí empieza a conducir. Y la caída de tensión en el diodo prácticamente se mantiene constante y vale 0,7. Entonces un viejo truco es que si alguna vez necesitan reducir la corriente, la tensión un poco, pero sin limitar la corriente, que es lo que hace una resistencia también, ¿no? Limita tensión y corriente. Pueden utilizar un diodo conectado en serie, pues les provee una caída de 0,7, pero prácticamente no limita la corriente, pues su resistividad es muy baja. Alto truco, ¿eh? Sí, I0 en la fórmula va positivo, pese a que su nombre es corriente inversa de saturación. Y la corriente del diodo en inversa es la que da negativa y da aproximadamente I0. Sí, porque en inversa nos queda menos BD, esta exponencial nos queda E a la algo negativo, y eso es E a la menos algo. Si ese algo es grande y la exponencial es muy chiquita, casi cero. Entonces si BD es muy negativo, vamos a decir, mucho menor a cero, y D queda, esta exponencial se nos va y este menos nos mete el signo, ¿no? Nos queda menos y cero, con muy buena aproximación. Hasta que aparece ese fenómeno de avalancha, ¿no? Que cuando estamos cerca de la tensión de ruptura, se multiplican los portadores por generación térmica y ¡brac! La curva se va para abajo. Estamos suponiendo que eso no pasa, o sea que la I0 estaría acá, se mantiene constante, no es estable. Sí, la ecuación de Shockley no modela la ruptura. Y para una tensión muy grande aparece ese fenómeno de ruptura por la avalancha. Pero ese no lo estamos modelando con la ecuación de Shockley. Shockley. Tiene nombre de, no sé, marca de chocolate, ¿no? Sí, che, te querés comer un Shockley. Sí, sí, chocolate así bien, bien lujoso. Como el Ferrero Rocher. Bueno, ¿alguna consulta con esto, con el resto del práctico? Oh, al final aparecen circuitos. Nos van a tener que usar las leyes de Kirchhoff.
No creo que les genere ninguna dificultad, ¿verdad? Después de resolver circuitos con amplificadores operacionales y qué sé yo, no van a tener ningún problema en circuito serie. Así que bueno, van a poder entretenerse haciendo eso. Y sí, entonces lo que vamos a hacer la semana que viene es dedicarla a consultas, lo que probablemente conveniente sería asignar entregables de este práctico, pero también del anterior, de semiconductores, porque ese es más largo y hay bastante ahí para hacer y por ahí, bueno, quiero asegurarme que quedan las cosas claras, conceptos claros. Y después de esa semana, de la próxima semana, la otra recién sería el parcial. Que estaría bueno que fuese así todas las semanas, ¿no? Que tengan una semana ahí entre práctico y práctico, una semana sándwich para consultas nada más. Estaría bueno eso. Ya que, bueno, la verdad que con la virtualidad hacer consultas es un poco más complicado, ¿no? El asunto es que con ese método terminaríamos en febrero. Y entonces ya con eso ya, por la parte de práctica, sí, ya aprendan haciendo parcial, ya tienen el concepto y podrán rendir en final. Semiconductores se te complicó, sí, sí, sé que es un tema que de vuelta en un mundo ideal estaría bueno dedicarle una semana más, porque hay muchos conceptos ahí. Para ponerse motivos. Bueno, entonces la idea para hacer la despedida de la cursada sería el viernes 11, eh, hacemos un brindis virtual con champán y pan dulce virtual también porque está re caro el pan dulce. Y, o sea, no habría clase ni nada ese día. Podríamos organizar unas partidas de Among Us y me quería poner con un premio, pero estuve tratando y o sea, el premio era comprar, o sea, les iba a regalar al que ganase un juego de Steam, por Steam, por la plataforma de Steam. Pero no puedo comprar juegos porque no hay dólares en Argentina, entonces no está suspendido, no se puede comprar. No sé qué onda. Así que realmente me mató. Fuegos artificiales. Así que bueno, no sé, un voucher para algo. Sí, la idea está buena, pero no, Steam dice en este momento, por cuestiones de su país, no, no se puede adquirir. Terrible garrón. Ah, el problema no es de Steam, el problema es de que no quieren pesos. Ese es el tema. Quieren dólares. Entonces tendría que pagarles en dólares. Sí.
Una Play 5. ¿Cuánto están? Están como 100 lucas, ¿puede ser? $100, 100 lucas, claro. ¿Qué? 1000, 10.000, no, no. $100 son 10.000. No, pero no está $100, no la conseguís $100. Está más caro que eso, ¿no? 100 pesos creo que la había eso, 100.000. Sí, un amigo se la quiere comprar. Eh, que tiene plata, hace lo que quiere. Igual no necesitan una Play 5 para ser feliz. Sí, dice. La felicidad está en las pequeñas cosas. Lo que sí, em, para la Among Us, la idea es usar el Discord para las discusiones. Y he visto videos que están ahí en Discord, pero después se silencia solo. No sé cómo funciona eso. Lo voy a averiguar. O no sé cómo se puede hacer. Si por eso se necesita el Among Us pago o no. Yo lo compré cuando todavía podía, que me salió 60 pesos en Steam, pero hay que silenciarse. Cada uno tiene que hacerlo de Discord así manualmente. No puede ser algo automático. Que el, no, qué garrón. ¿En serio? Yo pensé que era algo como que automáticamente terminaba la reunión y te silenciaban. Ah, está bien. Bueno, se olvida de mutearse, claro. Pues si no, no tiene gracia. Si no, no tiene gracia. Bueno, entonces vayan instalando el Discord y siguiendo un micrófono. ¿Qué son vuelos virtuales? O bueno, si no con chat, no importa. Y hacer un mejor de, no sé, que gane como impostor 3 veces se lleva un premio. Había dicho 10, pero no vamos a terminar más con 10. ¿Qué son vuelos virtuales, Manuel? ¿Qué es eso? El premio en dólares, ni en pedo, ¿no? Voy a ver si hay alguna vuelta, alguna forma de comprar, porque Steam no se puede comprar en Argentina. La plataforma de juegos deshabilitó el peso argentino. Los gamers tendrán que pagar los juegos en moneda extranjera. Que había como un dólar Steam, a lo mejor que es probable que tenga que ver inestabilidad, el valor del peso, bla, bla, bla. Para evitar perder dinero, Palm ya no acepta la moneda. Qué mal que estábamos, chicos. Los fanáticos de los juegos de PC en el país aún pueden comprar juegos en Steam, pero tienen que usar la moneda aceptada como dólares estadounidenses. Y eso podría...
Bueno, hay cosas peores, ¿no? Pero claro, pero sepo el dólar gamer. Bueno, pero yo, o sea, tengo tarjeta de crédito y puedo comprar en dólares. O sea, con el monto de que era hasta $200. Bueno, no sé. ¿Cómo hacer una VPN? No, algunos jugadores usaban servicios VPN para cambiar su región y comprar juegos a precio reducido. Ah, bueno, bueno, voy a ver si puede salir algo por ahí. Pero tampoco tengo dólares para tirar al techo. Bueno, entonces un ratito más anuncio los entregables del Chavo Manuel del práctico, de este práctico y también del 9. Y hacemos clase de repaso, consulta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Espero que el tiempo aguante. Chao, Chao, profe, nos vemos. chao. Buen fin de. Instale un antivirus. Tengo el Defender, no sé qué pasó. Bueno, chao. Cuídense, chao.